¿Qué tal, estudiantes? Espero que estén bien. Hoy día, ahora vamos a ver algunos conceptos asociados a las definiciones de inferencia que existen. ¿Qué es lo que es una inferencia? ¿Ya? La mayoría de ustedes tienen algunas nociones intuitivas respecto a qué es lo que es una inferencia. Las inferencias se refieren a una serie de... existen varias definiciones en el fondo. Yo voy a presentar algunas de ellas y apuntan a, igual como cuando definimos textos, ¿se acuerdan al inicio del curso? Apuntan a distintos aspectos, pero de todas ellas se puede extraer alguna idea fundamental para construir una definición más global que reúna todas las definiciones que voy a presentar. ¿Ya? Em, Singer, esta es una definición de Singer de 1994. Para Singer, Peter Singer Brian Singer, perdón, es un autor que se ha especializado mucho en el estudio de las inferencias. Eh, para este autor, las inferencias se refieren a una serie de actividades cognitivas, en ocasiones de manera consciente y en otras de manera automática. Esto vamos a hablar sobre ello en otros videos más adelante, la distinción entre inferencia consciente e inferencia automática. Y esta es una operación que realiza un oyente lector para elaborar información que no es incluida explícitamente en un enunciado, pero que puede ser incluida en la representación mental interna que el oyente lector construye. Consideremos el ejemplo: Julia mojó la hoguera, se apagó. ¿Ya? Eh, piensen ustedes qué inferencias pueden extraerse desde este enunciado. ¿Ya? Primero, tenemos dos proposiciones. La proposición 1 es mojó, que tiene un agente, que es Julia, y un paciente, que es la hoguera. Esa es la proposición 1. La proposición 2 es apagó, y tiene un paciente, que es la hoguera. ¿Mm? ¿Ya? La hoguera se apagó. Ok, pero ¿cuál es estas son las proposiciones que se sacan explícitamente del texto que les acabo de reseñar, ¿ya? Aquí no hay ninguna inferencia todavía. ¿Cuál es la inferencia que ocurre a partir de la lectura de este texto? Dice Singer. Primero, ¿ya? Fíjense en lo que está en cursiva acá en la proposición 1. Tenemos que la primera era mojar, agente Julia, paciente hoguera, y está en pasado, instrumento agua. ¿Ya? Esta inferencia no es de tipo obligatoria, dice Singer, porque puede no ser necesariamente agua con lo que se apagó, puede ser un jugo, puede ser bebida, puede ser otro tipo de líquido en el fondo, ¿ya? Pero típicamente nosotros inferimos que si Julia mojó la hoguera, la mojó con agua. Esa sería una primera inferencia que no es de carácter obligatoria en ese sentido. Luego tenemos la proposición 2, que era apagar, que tenía un paciente en la hoguera. Y luego tenemos una proposición 3. Fíjense, y esta es en el fondo la inferencia que ocurre de carácter más o menos obligatorio según Singer. Y tenemos que hay una relación, fíjense cómo está formalizada la proposición 3. Causar P1-P2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación de causa entre P1 y P2, entre la proposición 1 y P2. Que P1 causa el evento en P2. En el fondo, que la hoguera se apagó debido a que Julia la mojó, en el fondo. ¿Ya? Y eso es lo que Singer define como inferencia en el fondo. Es una operación cognitiva que el oyente, el lector, realiza para elaborar información que no es incluida explícitamente en un enunciado, ¿ya? Pero que debe ser incorporada en la representación mental interna que construimos sobre ese texto. McCuffie y Radcliffe, otros autores importantes, muy importantes estos autores en los estudios de inferencia, sostienen que una inferencia representa características del significado de un texto codificadas de forma no explícita. Las inferencias se establecen para enriquecer las proposiciones extraídas de manera explícita a partir del texto con una serie de proposiciones construidas a partir de mecanismos inferenciales. Muy parecido a lo que aparece en el ejemplo de Singer, ¿cierto? En el fondo, la proposición 3 es una proposición nueva que enriquece la representación global del texto, ¿cierto? Van den Broek sostiene que las inferencias corresponden a información que permite al lector conectar dos eventos durante la comprensión discursiva. Las inferencias causales constituyen la base de una comprensión exitosa. Para Van den Broek, las inferencias fundamentales son las causales, ¿ah? Pero fíjense que antes también dice que permiten al lector conectar dos eventos durante la comprensión discursiva. Y no solamente eventos en el fondo, sino también la perspectiva textual
podría establecer que se conectan referentes a partir de la cohesión referencial, por ejemplo. No obstante, Gutiérrez Calvo en 1999, señala que las inferencias pueden como constituirse como procesos que permiten enriquecer la representación del texto más allá de las conexiones causales de los eventos. Aquí Gutiérrez Calvo hace una distinción, que en el fondo las inferencias no son solamente para establecer relaciones causales, ¿ya? Ojo con eso. Em, hay, no sé qué piensan. Hay un debate en torno a si las inferencias que son fundamentales son las causales o en el fondo pueden incluirse inferencias adicionales como es lo que sostiene Gutiérrez Calvo, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes en el fondo? ¿Que las inferencias fundamentales de la comprensión están asociadas a los eventos causales y a los mecanismos referenciales o involucran aspectos más allá de la comprensión y que son necesarios para la comprensión? En el fondo que la comprensión requiere más que el establecimiento de relaciones referenciales y causales, en el fondo. ¿Qué piensan ustedes? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerles en este video, ¿ya? Muy bien, eso en torno a las definiciones de inferencia. Después vamos a hablar sobre los tipos de inferencias, ¿ok?